nos hablan de la riqueza de esta literatura fincada en luchas sociales, en identidades complejas, en recreaciones lingüísticas, en fabulaciones del pasado histórico. ¿Qué significado tiene una reunión como estas sobre la lengua, sobre el idioma español, que parece una cuestión académica, cuando están ocurriendo cosas tan serias en relación con la migración mexicana en los Estados Unidos? No es casual que esta reunión se esté celebrando precisamente en El Paso del Norte, en Ciudad Juárez. Hay que recordar que en este lindero se encuentra el chamizal, un triunfo de la razón, un triunfo de la perseverancia y del derecho, un triunfo extraordinario que me da la impresión de que los mexicanos hemos olvidado ya. Se da también en un momento histórico muy interesante en el cual ha quedado muy claro la utilización con fines político-electorales de un tema enormemente íntimo, que es la presencia de minorías llenas de vitalidad en Estados Unidos. Yo tengo la impresión de que este seminario se celebra en un momento realmente de cabo de buena esperanza, de un cambio de la actitud de los mexicanos y nuestra percepción de nosotros mismos frente a la República Imperial. Sin embargo, habría que considerar la relación que existe entonces entre lengua y sociedad, entre lengua y política. ¿Cuál podría ser esta? Definitivamente el tema de la lengua no es solamente una disciplina para el ámbito de los expertos. La lengua es fundamentalmente la expresión de una sangre, la expresión de una percepción de la vida, la expresión de una cosmogonía. Por lo tanto, estoy convencido de que hablar de lengua hoy es hablar de poder, es hablar de fronteras, es hablar de viejas reivindicaciones, es hablar del futuro. Señor Garrigues, como cónsul de España en los Estados Unidos, como hablante del español, por supuesto, usted mismo, ¿cuál fue su experiencia en esos años, en ese tiempo? ¿Cómo vio usted, cómo vivió el hecho de hablar español y de oírlo hablar en los Estados Unidos? Para mí fue una experiencia fascinante porque me fui a un lugar que estaba muy alejado de España, donde por supuesto mi lengua materna es el español, y me encontré que estaba rodeado de hispanohablantes. Es impresionante que en el centro de Los Ángeles un 50% de los niños que van a las escuelas, su lengua materna es el español, y yo me encontré ahí, en teoría, en un entorno que no era el de mi ciudad o de mi país en donde se hablaba la lengua, y sin embargo podría entrar en un restaurante, podía entrar en una tienda y lo que se hablaba ahí era el español. He de decir que había en esa experiencia facetas positivas y negativas. La faceta más positiva es el hecho de que en una comunidad en conjunto, digamos, importante por su peso específico en el resto de Estados Unidos, pues hubiera tal cantidad de personas que no solo podían proyectar la lengua, sino su cultura y sus vivencias en español. Desde el punto de vista negativo, había también la falta quizá de unos medios económicos, de una integración social importante de parte de esa comunidad, y me tocó desgraciadamente vivir los disturbios del 92 que tenían indudablemente una raíz racista y también de marginación, no solo de un sector de la población negra, sino también de la población hispana de ese entorno. La comunidad mexicana en Estados Unidos hubiera podido conservar, reconstruir y reproducir su lengua de origen es una de las grandes hazañas culturales de este siglo.
La historia de esa hazaña está aún por escribirse. Mucho ha contribuido a ella la interminable corriente de mexicanos que emigran a trabajar a los Estados Unidos y que mantienen fresca, nueva y vital a nuestra lengua. El núcleo, hay que reconocerlo, han sido los mexicanos que allá viven desde hace varias generaciones, empezando por los que quedaron del otro lado, luego de la invasión que México sufrió en 1847. No debemos olvidar que cuando estamos defendiendo el español y la herencia cultural, no somos unos recién llegados a todas estas tierras, sino que durante muchos siglos España y México estuvieron presentes en el quehacer de todos los estados del sudoeste y por lo tanto el hispano, el chicano, que ahora vive en esta zona, al insistir en su derecho de hablar el español, no está reclamando nada que no haya existido antes, sino que es la continuidad cultural a que toda raza, a que toda nación tiene derecho. Precisamente después de la fundación de la Escuela para Extranjeros en la Ciudad de México, se fueron articulando algunos programas de estudio en la ciudad de San Antonio, Texas. Esto se debió a la iniciativa de Rómulo Munguía, un méxico-americano realmente muy entusiasta de los valores culturales mexicanos, que quería de alguna manera preservarlos en la comunidad méxico-americana de la ciudad de San Antonio. Este señor Rómulo Munguía es, por cierto, el abuelo de Henry Cisneros, quien fue alcalde varias veces de la ciudad de San Antonio y que ahora es ministro de Vivienda de los Estados Unidos. Y justamente durante su alcaldía se fortaleció mucho la presencia de la Universidad de México en San Antonio. Es importante decir que esta escuela en San Antonio ya tiene 50 años de vida, es decir, ha habido 50 años de presencia de la Universidad Nacional en esta ciudad. Es la única dependencia académica de México, de la universidad fuera de las fronteras mexicanas, pero es también, y esto es más significativo todavía, es la única institución académica que desempeña tareas académicas extranjera en toda la Unión Americana. De manera tal que la presencia de la Universidad Nacional es realmente ahí muy importante, fundamentalmente para preservar una serie de valores de la cultura mexicana, para difundirlos. Este es un centro que tiene su sede en San Antonio, pero que cumple una función mucho más amplia, mucho más extensa en toda la Unión Americana, y que, si bien es cierto, se dedica fundamentalmente a la enseñanza del español a los anglohablantes, tiene también una serie de actividades de carácter cultural mucho más amplia, que hace que sea una verdadera embajada cultural de México en los Estados Unidos. El español en California, en Texas, en Nuevo México, en Arizona, se cuchichea. El español que se habla en la Florida se vocifera. Montados en el triunfo económico y político de las minorías cubanas establecidas desde hace muchos años en la Florida y muy especialmente después del 59, el español se encuentra en la Florida a la ofensiva. No se siente en la Florida, yo vivo ahí, un sentimiento de arrinconamiento, sino un sentimiento de promoción, de avance, de toma, de retoma. Hay que recordar que el español en la Florida se habla muchísimo antes que el inglés. Más aún, la fundación de San Agustín de la Florida fue anterior, casi en medio siglo, a los primeros asentamientos en inglés en los Estados Unidos. Hay una especie de retoma, una especie de reconquista, una especie de campo de batalla de la vieja rivalidad hispano-inglesa. Es muy interesante ver que durante algunos rounds de la historia, fundamentalmente el round que se perdió con el hundimiento de la Armada Invencible, después con la expulsión de España de las islas del Caribe inglés, fundamentalmente Jamaica, y posteriormente la guerra hispanoamericana, había una cuenta pendiente que está empezando a saldarse hoy. Hoy por hoy, la lengua española goza en la Florida de cabal salud.
que los mexicanos empezamos a ver ahora incluso la lengua española que se habla en Estados Unidos, si hace algunos años ni siquiera volteábamos a ver a los chicanos? Bueno, creo que en este asunto hay dos perspectivas. Una de ellas es lo que ha sucedido internamente en los Estados Unidos y que ha determinado nuestra visión. Y otra es la visión que tenemos de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Esto tiene un origen que yo diría es muy simple. Es un origen demográfico y cultural. ¿Por qué demográfico y cultural? Bueno, la cultura de habla española ha estado presente en el territorio norteamericano antes de que los ingleses llegaran a las costas de Estados Unidos. De manera que no es un idioma advenedizo en Estados Unidos, es un idioma que estuvo antes ahí que el inglés. Ese es el primer punto. El segundo punto es que durante muchísimo tiempo la minoría que hispanohablante era una minoría con poca influencia en los Estados Unidos y ahora la comienza a tener por la vía de su gran crecimiento. Según las estadísticas norteamericanas, entre la década de 1980 y 1990 hubo un 53% de crecimiento de la población de origen latino que hablaba español. Entonces nosotros nos encontramos con un fenómeno demográfico de una importancia absolutamente radical que va a cambiar el panorama de la política no solamente regional, sino de la política internacional, por la razón sencilla de que es una minoría que va a transformar a la sociedad norteamericana y la sociedad norteamericana va a tener que expresarse internacionalmente ya con conciencia de que es inextirpable la cultura y la lengua española en los Estados Unidos. Voy a ser más concreto. Se estima, aunque en esto hay diferencias, se estima que en el año de 1990 había alrededor de 30 millones de hispanoparlantes, que a finales de la siguiente década y con el mismo tipo de crecimiento, la misma tasa de crecimiento, darían por resultado que a fines de este decenio estaríamos en 45 millones de habitantes en Estados Unidos. Quiere decir que a principios del siglo próximo, si se mantiene esta tendencia, que no hay ningún motivo para que no se mantenga, creo que los Estados Unidos serán el segundo país hispanohablante del mundo, antes que España y después de México. Entonces esto es una verdadera revolución en el sentido propio del término, es decir, revoluciona, cambia las cosas, transforma, ¿no? Es una verdadera metamorfosis que está en el corazón del imperio. Entonces, aquí se plantean muchos problemas porque, como yo decía hace un momento, es decir, es por una parte la lengua que tiene más antigüedad, que tiene más legitimidad en Estados Unidos, pero por otra parte es la lengua menospreciada, la lengua perseguida, la lengua del vencido. De todas maneras, entre estos dos parámetros, entre estos dos ejes, se mueve todo el problema, digamos, étnico, cultural y lingüístico de los que hablan español en Estados Unidos. Por lo tanto, tiene mucho sentido hablar de esa lengua ahora que están ocurriendo estas cosas de carácter persecutorio, racista en los Estados Unidos. Es indispensable hacerlo. Es decir, evidentemente este seminario no estaba calculado para coincidir con los excesos del gobernador de California y sus propuestas totalmente irracionales y totalmente injustificables, porque se ha demostrado muy claramente que estas no son sino un pretexto puramente electoral, es decir, que es una incitación al odio racial, pero no resuelve ninguno de los problemas que dice que tiene que resolver. Es decir, no disminuirá el número de inmigrantes, que por otra parte no es tan alto como dice el gobernador. Hace un momento se está dando una cifra de que los inmigrantes ilegales son aproximadamente el 7% de la población hispanoparlante, en el condado de Los Ángeles. De modo que eso no es cierto. Eso es una falsedad, es la falsedad de un demagogo. El problema más preocupante es que la actitud y la política racista del gobernador de California y de grupos de poder en California se está extendiendo a lo largo de toda la frontera México-norteamericana y que francamente tiene apoyos desde Washington. No es un fenómeno puramente local, parece una línea general de política que está condicionada por el manejo intencionado de los medios de comunicación y de la opinión pública norteamericana y de los intereses de los políticos locales y de los políticos que hacen política en toda la Unión Americana.
Doctor Hayes, comparativamente, ¿cuál es la situación de los anglos, de los mexico-norteamericanos y de los mexicanos o latinos migrantes en relación con su conservación y su propia reproducción en los Estados Unidos? La población anglosajona ha perdido la idea de la familia. De hecho, las tasas de fertilidad de nacimiento se han caído. De hecho, no se reemplaza la población anglosajona. La población mexicoamericana sí se reemplaza, pero la población inmigrante mexicana no solamente se reemplaza, sino crece con sus nacimientos y además luego la inmigración. Así que la población de inmigrantes se va creciendo rápidamente. La población de, digamos, chicanos, de mexicoamericanos, se va creciendo algo, y la población de anglosajones, de hecho, se va decreciendo. Hay menos anglosajones cada vez. Pero están en condiciones de desventaja de salud y de atención médica. ¿Cómo se puede explicar esa superioridad en la reproducción? La realidad del latino, sobre todo del inmigrante, es que sí padece mucho más de pobreza. Casi 26% del latino inmigrante padece de pobreza, menos de 5% de los anglosajones. Sí tiene muy baja escolaridad, más de 70% del latino inmigrante no se recibe de la preparatoria, mientras que nada más el 5% de anglosajones así. Y tiene muy poco acceso a servicios, lo que sea de salud, de educación, de asistencia pública, lo que sea. Así que objetivamente los latinos, sobre todo los inmigrantes, se ven en situaciones y condiciones terribles. Sin embargo, la participación del latino, sobre todo el inmigrante, es superior a la de los mismos anglosajones. ¿La participación en qué? La tasa de participación en la fuerza laboral, por ejemplo, la tienen la más alta los latinos, y entre los latinos la más alta los inmigrantes. 86% de los varones inmigrantes latinos participan en la fuerza laboral, en comparación con solamente 67% de los anglosajones. La tasa de deserción de la fuerza laboral entre los latinos es la más baja. La tasa de trabajar en el sector privado es la más alta. De trabajar en el sector público es la más baja, y además trabajan más horas por semana. Y además, los latinos dependen mucho menos de asistencia pública que el anglosajón, el negro o el asiático, a pesar de los estereotipos que se divulgan por el gobernador Wilson, y tienen las familias más fuertes. Un hogar latino es 3 veces más apto a formarse por una pareja casada con hijos que los mismos anglosajones. Quiere decir que son más trabajadores, trabajan más como población, y además son más fuertes como familia y como personas. Y además, en las tasas de salud, un latino recién nacido tiene una esperanza de vida al nacer 4 años y medio más larga que la del anglosajón, padece de mortalidad infantil a una tasa más baja, y de hecho tiene la 5ª parte de infartos cardíacos, de derrames cerebrales y de cánceres. ¿No hay una idealización en todos estos datos? Perdóneme que se lo pregunte así. ¿O cómo se explica usted científicamente este fenómeno? De explicación todavía no la tenemos, pero sí tenemos hipótesis. Y la hipótesis es así. Es que el latino, sobre todo el menos asimilado, es el que más trabaja, es el que más forma familias, es el que menos fuma, menos usa drogas, menos toma el alcohol, y tiene de hecho pautas de salud, indicadores de salud hasta superiores a los de los mismos chicanos. Sí, es una paradoja, y en la medicina la llamamos la paradoja epidemiológica latina. No la entendemos, que una población con altas tasas de pobreza, con muy baja escolaridad y poco acceso a salud, tenga tan buenos indicadores de salud, pero ahí están los datos.